No vas a creer lo que una fotografía de un bombardeo atómico de 1945 revela sobre el aterrador poder de las armas nucleares, o como una sola imagen de un adolescente afroamericano en 1957 desató un movimiento que cambió a Estados Unidos para siempre. Quédate con nosotros. Lo que estás a punto de presenciar es, sencillamente, inolvidable. Hace más de 100 años, el transatlántico insumergible, el Titanic, encontró su fin tras chocar con un enorme iceberg en el Océano Atlántico Norte. Este suceso ha sido objeto de fascinación por más de un siglo, con incontables debates e incluso una película de Hollywood que capturó el horror de aquella fatídica noche. Sin embargo, el verdadero villano de la historia, el iceberg que hundió al Titanic, ha pasado en gran medida desapercibido. Aunque no existe ninguna fotografía confirmada del iceberg, muchos han especulado sobre el lugar exacto donde ocurrió el choque. La imagen de un iceberg imponente e intacto en medio del océano silencioso y vasto es un recordatorio escalofriante del inmenso poder de la naturaleza y de los peligrosos riesgos que conlleva la innovación humana. Pero la historia ha sido testigo de muchos otros actos impactantes de valentía y desafío. Tomemos, por ejemplo, la historia de una mujer que cambió el rumbo de la historia del deporte para siempre. A continuación. En el mundo de la historia del deporte, pocas historias son tan revolucionarias como la de Roberta Bobby Gibb, una verdadera pionera y leyenda. Dejó su huella como la primera mujer en correr y terminar el maratón de Boston, desafiando las normas y expectativas de la sociedad. La icónica imagen de Gibb, rodeada de corredores y oficiales de la carrera que intentaban impedir su participación, lo dice todo sobre los retos que enfrentó. Allá por 1966, cuando Bobby Gibb solicitó competir, el maratón de Boston era una carrera exclusiva para hombres, y su solicitud fue rechazada de plano. Pero Bobby no se dio por vencida. Decidió tomar el asunto en sus propias manos y corrió el maratón de todos modos. El 19 de abril de 1966, Gibb hizo historia, no solo como corredora, sino como una pionera que destrozó el mito de que las mujeres eran incapaces de soportar eventos de larga distancia tan agotadores. Mientras unos rompían barreras en el deporte, otros luchaban solo por sobrevivir a la guerra, como lo revela esta siguiente y desgarradora imagen. La imagen que tienes frente a ti podría parecer sacada de una película de desastres, pero en realidad captura uno de los eventos más importantes en la historia de Estados Unidos. Durante la década de 1930, una combinación de sequía severa, pocas lluvias y prácticas agrícolas irresponsables provocó la creación de una pesadilla ambiental. Esta tormenta, conocida como el Dust Bowl o tazón de polvo, arrasó las grandes llanuras, afectando enormes regiones como el sureste de Colorado, Kansas, partes de Texas, Oklahoma y Nuevo México. Durante aproximadamente 7 años, esta tormenta negra, alimentada por el cultivo excesivo y malos métodos agrícolas, oscureció los cielos, asfixiando la tierra con una nube densa y sofocante de polvo y humo. Esta inquietante fotografía revela las devastadoras consecuencias de la contaminación industrial y las técnicas agrícolas insostenibles en nuestro planeta. Al reflexionar sobre estos capítulos oscuros de la historia, nos sirve como una dura advertencia sobre la urgente necesidad de mejores prácticas ambientales para proteger nuestro mundo de fuerzas tan destructivas en el futuro. Y mientras la naturaleza causaba estragos en la Tierra, los humanos también han dejado sus propias marcas perturbadoras en la historia, con prácticas que desafían nuestra propia comprensión de la cultura. Antes de continuar, les quiero pedir un favor especial de 10 segundos a todos los que me escuchan. Si me pueden echar la mano, solo piquen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. De verdad que significa muchísimo. Apoya un montón a este canal. Y si hacen eso por mí, les prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Sale?
Mucho antes de que los colonizadores europeos llegaran a Nueva Zelanda, el pueblo maorí, los habitantes indígenas de la tierra, tenía una práctica que ha intrigado a muchos. Conservaban las cabezas de sus difuntos, conocidas como mokomokai. Este proceso implicaba sumergir la cabeza en aceite de tiburón para preservarla. Una vez terminado, estas cabezas preservadas se exhibían con gran orgullo o se desfilaban durante ceremonias sagradas. Ahora, avancemos a la década de 1840, cuando los británicos llegaron a Nueva Zelanda. Rápidamente quedaron fascinados por los mokomokai y comenzaron a tomarlos como trofeos. Un personaje de estos, Horacio Gordon Robley, conocido por su servicio durante las guerras por la tierra de Nueva Zelanda en la década de 1860, tenía una extraña obsesión con la cultura maorí, especialmente con estas cabezas preservadas. De hecho, se cree que coleccionó al menos 35 mokomokai. En esta inquietante fotografía, vemos a Robley posando con algunas de estas cabezas, un escalofriante recordatorio del perturbador intercambio cultural que ocurrió durante este oscuro capítulo de la historia. A principios del siglo XX, se desarrolló un capítulo perturbador en la historia estadounidense, con la exhibición de personas de regiones colonizadas en los llamados zoológicos humanos. En 1905, en el Luna Park de Coney Island, Nueva York, un grupo de personas del pueblo Igorrote de Filipinas fue exhibido en un escenario que simulaba una aldea. Se les obligaba a realizar tareas y rituales diarios, atrayendo a grandes multitudes de espectadores. Las fotografías de este periodo revelan la naturaleza deshumanizante de estas exhibiciones, incluyendo una imagen de 1906 que muestran a una joven filipina sentada en una banca, rodeada de curiosos. El Dr. Truman Hunt, quien organizó esta exhibición, enfrentó acusaciones de explotación de las personas involucradas. Estos eventos sirven como un crudo recordatorio de los prejuicios raciales de la época y subrayan la importancia de reconocer y aprender de tales injusticias históricas. ¿Qué opinas de las exhibiciones de zoológicos humanos? ¿Cómo crees que podemos trabajar para prevenir ese racismo y explotación hoy en día? Comparte tus ideas con nosotros en los comentarios. El bombardeo de Hiroshima. El 6 de agosto de 1945 marcó un momento decisivo en la historia, un evento que cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Esa mañana, la ciudad de Hiroshima, con una población de alrededor de 350,000 habitantes, comenzaba otro día ordinario en medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo cambió cuando un bombardero de Estados Unidos arrojó sobre la ciudad a Little Boy, una bomba atómica a base de uranio. En un instante, la bomba desató una fuerza destructiva que aniquiló gran parte de Hiroshima, reduciendo la ciudad, antes próspera, a un páramo de escombros y cenizas. Aquellos más cercanos a la explosión fueron vaporizados, sin dejar nada más que espeluznantes sombras en el suelo. Una de las imágenes más inquietantes de Hiroshima muestra la silueta de un hombre que había estado sentado tranquilamente en los escalones del Banco Sumitomo en el momento de la explosión. Esta figura, congelada para siempre en el tiempo, sirve como un escalofriante recordatorio del aterrador poder de la tecnología nuclear y los horrores de la guerra. Viajamos ahora a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad: el Holocausto, una atrocidad que se erige como uno de los ejemplos más perturbadores de la crueldad humana. La imagen muestra a un soldado de Estados Unidos inspeccionando miles de anillos de boda de oro recuperados de la mina de sal de Merkers, el 4 de abril de 1945, después de que las fuerzas aliadas derrotaran a la Alemania nazi. Estos anillos, que alguna vez fueron símbolos de amor y compromiso, fueron saqueados por soldados nazis de prisioneros judíos en los campos de concentración antes de ser asesinados. Los tesoros robados incluían dientes de oro, joyas, dinero e incluso artículos personales como maletas. Se llevaban cualquier cosa de valor. Cada anillo en esta imagen
no solo representa un símbolo de amor perdido, sino una vida brutalmente truncada. Sin embargo, mientras nos enfrentábamos a lo peor de la humanidad, incluso nuestras ambiciones de conquistar el espacio tuvieron sus propios costos impactantes. La imagen captura los restos calcinados de Vladimir Komarov, la primera persona en volar al espacio más de una vez y el primer ser humano en morir en una misión espacial. Su muerte fue el resultado de un gobierno soviético demasiado ambicioso, que priorizó la carrera espacial por encima de la vida humana. Komarov fue lanzado a bordo de la Soyuz 1, una nave espacial que no estaba completamente preparada para volar. La Agencia Espacial Soviética y el gobierno sabían de sus fallas, al igual que Komarov. Sin embargo, no tuvo más opción que volar, ya que la alternativa era que su amigo cercano, Yuri Gagarin, tomara su lugar. Desafortunadamente, la Soyuz 1 sufrió múltiples fallas y se estrelló al regresar a la Tierra, acabando con la vida de Komarov. En su último acto, Komarov solicitó un funeral de ataúd abierto, para mostrarle al gobierno el costo físico que le habían infligido. Hoy, esta imagen sirve como un recordatorio de los sacrificios realizados durante la carrera espacial y las peligrosas consecuencias de la ambición desmedida. El 2 de septiembre, mientras intentaban escapar de la guerra, Alan, su madre Riam y su hermano mayor Galip subieron a un bote inflable en una playa de Bodrum, Turquía, con la esperanza de llegar a Grecia y, finalmente, a Canadá para reunirse con sus familiares. Sin embargo, a solo unos minutos de iniciar su viaje, el bote se volcó, cobrando la vida de la madre y sus 2 hijos. Cuando la fotógrafa Nilüfer Demir se encontró con el cuerpo sin vida de Alan en la playa, la imagen que capturó fue simplemente desgarradora. El pequeño cuerpo de Alan, arrastrado por las olas y en una posición como si estuviera dormido, parecía reflejar el horrible precio que la guerra cobra a los niños inocentes. La fotografía se difundió rápidamente por todo el mundo, desatando protestas y atrayendo la atención sobre el conflicto en Siria. Aunque la historia de Alan es parte del desgarrador patrón de niños perdidos en la guerra de Siria, él es más que una simple estadística. Era un hijo, un alma joven y brillante, un niño inocente atrapado en un accidente inimaginable. Y mientras la imagen de un niño provocó la indignación mundial, la vida de otro joven, arrebatada lejos del campo de batalla, se convirtió en el catalizador de un movimiento que resuena hasta el día de hoy. En agosto de 1955, Emmett Till, un adolescente afroamericano de 14 años, fue brutalmente asesinado en Money, Mississippi, y la imagen de su cuerpo se convirtió en un símbolo del racismo desenfrenado que azotaba a Estados Unidos. Till, que estaba visitando a unos parientes en Mississippi, se detuvo en la tienda de abarrotes y carnicería Bryant, donde supuestamente interactuó con Carolyn Bryant, la esposa del dueño. Algunos afirman que Till coqueteó o le silbó a Bryant, lo que enfureció a su esposo, Roy Bryant, y a su medio hermano, J.W. Milam. 4 días después, Bryant y Milam secuestraron a Till, lo golpearon sin piedad y le dispararon. Luego, le ataron un ventilador de metal al cuerpo para que pesara y lo arrojaron al río Tallahatchie. A pesar de la abrumadora evidencia de su crimen, los hombres fueron absueltos por un jurado compuesto exclusivamente por blancos. En un poderoso acto de desafío, la madre de Till insistió en un funeral de ataúd abierto, permitiendo que el mundo viera la brutalidad que su hijo había sufrido. La imagen de los restos de Till desató la indignación, provocando protestas y ayudando a encender el movimiento por los derechos civiles. ¿Qué impacto crees que tuvo la imagen de Emmett Till en el movimiento por los derechos civiles? ¿Cómo crees que cambió la forma en que el mundo veía la injusticia racial? Comparte tus opiniones en los comentarios. A primera vista, esta extraña imagen podría parecer una espeluznante muñeca de plástico, pero la verdad detrás de ella es mucho más oscura. Te presento a Anatoly Moskvin,
un ex periodista y profesor universitario ruso, cuyo extraño pasatiempo lo llevó por un camino increíblemente perturbador. Moskvin, quien se consideraba un necropólogo, por su amplio conocimiento de los cementerios, tenía un interés particular. Coleccionaba muñecas. Sin embargo, no eran juguetes comunes. Moskvin desenterraba los cuerpos de personas fallecidas y los transformaba en muñecas de tamaño real. Pero Moskvin no solo guardaba estas muñecas como decoración, se refería a ellas como sus compañeras, incluso las llamaba sus amantes. En uno de sus escritos, Moskvin describió haber besado a una de estas muñecas, que había sido elaborada con los restos de una niña. En el año 2011, después de años de sospechas por un número creciente de tumbas profanadas en su ciudad natal de Nizhny Novgorod, la policía finalmente atrapó a Moskvin. Al registrar su casa, hicieron un descubrimiento. 26 cadáveres momificados de tamaño real, esparcidos por toda su vivienda. Esta historia es tan impactante como inquietante, y saca a la luz una retorcida obsesión que permaneció oculta durante años. En 1871, la ciudad de Chicago fue golpeada por uno de los eventos más desastrosos de la historia. Lo que comenzó como un pequeño incendio en un granero en el lado suroeste de la ciudad, rápidamente se convirtió en una catástrofe. Las llamas ardieron durante menos de 2 días, pero en ese tiempo, el fuego arrasó un área de 4 millas de largo por 1 milla de ancho, dejando un rastro de destrucción. Para cuando finalmente fue extinguido por una tormenta, más de 17.500 edificios habían quedado reducidos a escombros, desplazando a más de 1/3 de la población de la ciudad. Esta imagen captura las desoladoras secuelas del gran incendio de Chicago. Sirve como un duro recordatorio del abrumador poder del fuego y las fuerzas destructivas de la naturaleza. La devastación del incendio no solo remodeló la ciudad, sino que también marcó un punto de inflexión en la forma en que las áreas urbanas abordaron la prevención de incendios y la seguridad en la construcción. Y hablando de incendios, hay otro momento capturado por un fotógrafo, que cambió para siempre nuestra forma de pensar sobre la seguridad. El 22 de julio de 1975, Stanley Forman, un fotógrafo que trabajaba para el Boston Herald American, llegó a la escena de un incendio en un edificio de apartamentos en la calle Marlborough, en Boston. Mientras los bomberos luchaban contra el voraz infierno, se enfrentaron a un desafío aún más urgente. Diana Bryant, de 19 años, y su sobrina de 2 años, Tiara Jones, estaban atrapadas en una escalera de incendios. Con el intenso calor de las llamas amenazando con consumirlas, las dos estaban peligrosamente paradas en el borde de la escalera, mientras los bomberos intentaban rescatarlas. Entonces, sucedió lo impensable. La escalera de incendios se derrumbó. La cámara de Foreman capturó el momento desgarrador en que Bryant y Jones cayeron al vacío. Lamentablemente, Diana Bryant sufrió múltiples y graves heridas en la cabeza y el cuerpo, y falleció apenas unas horas después. Sin embargo, ocurrió un pequeño milagro. Tiara Jones sobrevivió, ya que su caída fue amortiguada por el cuerpo de Bryant. Estas imágenes se difundieron rápidamente por todo el mundo, provocando indignación e impulsando cambios significativos en los códigos de construcción y las regulaciones de seguridad contra incendios, con el objetivo de evitar que un evento tan devastador volviera a ocurrir. El 11 de junio de 1963, Malcolm Brown, un fotógrafo de la Associated Press, capturó una imagen extraordinaria mientras cubría una protesta organizada por monjes budistas contra el gobierno opresivo del presidente vietnamita Ngo Dinh Diem. Al llegar al lugar, Brown quedó horrorizado al presenciar cómo 2 monjes rociaban con gasolina a Thich Quang Duc, un monje de edad avanzada. La imagen de la autoinmolación de Quang Duc atrajo inmediatamente la atención internacional. El propio presidente John F. Kennedy comentó que ninguna fotografía de noticias en la historia había generado una respuesta emocional tan fuerte en todo el mundo.
El acto de martirio de Quang Duc no solo conmocionó al mundo, sino que también tuvo importantes consecuencias políticas. La imagen influyó en la decisión de Estados Unidos de reconsiderar su participación en un golpe de Estado que estaba previsto para ese mismo año. Este perturbador momento de la historia resalta hasta dónde están dispuestas a llegar las personas para protestar contra la injusticia y los profundos efectos de la opresión social y política. Sirve como un poderoso recordatorio de los extremos a los que algunos llegarán para llamar la atención sobre el sufrimiento humano y exigir un cambio. En marzo de 1993, mientras cubría la hambruna en Sudán, el fotoperiodista Kevin Carter capturó una imagen impactante. La fotografía muestra a una niña frágil y hambrienta que se había desplomado en su camino hacia un refugio de alimentos. A poca distancia, un buitre esperaba pacientemente, anticipando la muerte de la niña para poder darse un festín. La imagen desató una intensa indignación en todo el mundo. Muchos se preguntaron por qué Carter no intervino para ayudar a la niña en lugar de tomar la foto. Por otro lado, otros lo defendieron, señalando que había poco que él pudiera haber hecho en una situación tan desesperada, y que su fotografía atrajo la atención mundial tan necesaria sobre la devastadora situación en un Sudán devastado por el conflicto. El propio Carter explicó que después de tomar la fotografía, espantó al buitre, y que la niña finalmente se levantó y continuó hacia el refugio. Sin embargo, lo que le sucedió después es un misterio. El costo emocional de cubrir escenas tan desgarradoras en regiones devastadas por la guerra finalmente afectó la salud mental de Carter. Tristemente, el 27 de julio de 1994, falleció, dejando un legado de imágenes poderosas que continúan provocando conversaciones difíciles sobre el papel de los fotoperiodistas en situaciones de crisis. ¿Qué piensas del dilema ético que enfrentó Kevin Carter? ¿Crees que los periodistas tienen la responsabilidad de intervenir en situaciones como esta? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. En 1957, el fotógrafo Douglas Martin capturó un momento decisivo en la historia de Estados Unidos. En esta impactante imagen, Dorothy Counts, de 15 años, camina con orgullo por la entrada de la Harding High School en Charlotte, Carolina del Norte, haciendo historia como la primera estudiante afroamericana en inscribirse en la escuela recién integrada. Este momento marcó un punto de inflexión crucial en el largo camino de Estados Unidos hacia la igualdad racial. A pesar de estar rodeada de estudiantes y padres blancos hostiles que le lanzaban viles insultos racistas, Dorothy Counts caminó con dignidad, sin miedo y sin vergüenza, tal como su padre le había enseñado. Con una valentía inquebrantable, abrió un camino para otros como ella, firme ante el odio. El contraste entre su serena compostura y la furia venenosa de la multitud detrás de ella es sorprendente e inquietante. Esta poderosa imagen sirve como un crudo recordatorio del profundo abuso racial, la injusticia y la desigualdad que las personas de color enfrentaron y continúan enfrentando. Sin embargo, también es un testimonio de la resiliencia y la fuerza de la comunidad afroamericana, cuyos miembros han luchado constantemente por generar un cambio, incluso frente a la adversidad más dura. Y mientras el coraje y la resiliencia se mantuvieron firmes frente al odio racial, la Europa en tiempos de guerra trajo su propia prueba de supervivencia, donde cada momento capturaba la angustia de quienes quedaron atrapados en el Blitz. El 7 de septiembre de 1940, los cielos de Londres se cubrieron de oscuridad cuando los bombarderos alemanes de la Luftwaffe lanzaron el mayor ataque aéreo que la ciudad había visto desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ese día, se perdieron más de 430 vidas inocentes y casi 2.000 personas más resultaron gravemente heridas. Durante los siguientes 8 meses, Londres soportó el Blitz, un periodo marcado por bombardeos incesantes que continuaron hasta el 10 de mayo de 1941.
Al final del Blitz, 43.500 civiles habían muerto en todo el país, siendo Londres la ciudad más afectada por los ataques aéreos. Las imágenes de esta época son profundamente desoladoras. Barrios enteros quedaron arrasados. Sin embargo, incluso en medio de tal destrucción, brillaron momentos de resiliencia. Una poderosa imagen de esta muestra a un grupo de niños acurrucados en un refugio antiaéreo, jugando a las cartas. A pesar de los horrores que los rodeaban, estos niños encontraron un poco de alegría en medio del caos. Su risa, capturada frente a tal adversidad, sirve como un recordatorio del espíritu inquebrantable de la humanidad. Te presento a Anneliese Michel, una joven cuya vida dio un giro terrible en Alemania a finales de la década de 1960. Al principio, era una adolescente católica común y corriente, que vivía con sus padres, but she soon began to experience serious health issues. Anneliese sufría desmayos y una serie de síntomas cada vez más preocupantes, como convulsiones y alucinaciones. Con el tiempo, su estado empeoró y reportaba escuchar voces perturbadoras y tener visiones inquietantes. Su familia, incapaz de encontrar respuestas a través del tratamiento médico, recurrió a lo que creían que era la única solución: una serie de exorcismos. A pesar de someterse a 67 rituales, la condición de Anneliese no mejoró. Falleció a la edad de 23 años en 1976, a causa de una desnutrición severa. La historia de Anneliese, que atrajo la atención mundial, se convirtió en la inspiración para la película de 2005, El exorcismo de Emily Rose, que refleja los eventos de la vida real que la rodearon. Su historia sirve como un conmovedor recordatorio de las posibles consecuencias de las condiciones de salud mental no tratadas y los peligros de poner la fe en explicaciones sobrenaturales. Y mientras algunas imágenes están ligadas a tragedias personales, otras, como la siguiente, nos recuerdan la destrucción causada por el odio y la envidia. El 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, el humo se elevaba sobre el distrito de Greenwood en Tulsa, Oklahoma, mientras una turba violenta de blancos, que incluía ciudadanos armados y agentes de la ley, incendiaba esta comunidad que alguna vez fue próspera. Conocido como Black Wall Street, por ser la comunidad afroamericana más próspera de los Estados Unidos en ese momento, Greenwood era un faro de esperanza para los afroamericanos que luchaban por tener éxito en una sociedad capitalista dominada por blancos. Sin embargo, el éxito sin precedentes de Greenwood y su gente despertó un profundo resentimiento en algunos miembros de la comunidad circundante. Las tensiones estallaron después de una acusación de violación no verificada ni investigada contra Dick Rowland, un hombre afroamericano, acusado de agredir a Sarah Page, una mujer blanca. Una turba de blancos, impulsada por el odio racial, atacó Greenwood, saqueando, quemando y destruyendo hogares y negocios. La violencia dejó más de 300 personas muertas, y miles más resultaron heridas o desplazadas. Las imágenes de esta masacre capturan el caos y la devastación causados por las acciones de la turba. Estas escenas de destrucción son un doloroso recordatorio de la violencia sin sentido y el odio racial que arrasaron el distrito. Si te gustó el video de hoy, por favor, dale un me gusta y no te olvides de suscribirte al canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Espero que este contenido te encante. Comenta abajo sobre el próximo tema que te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.